soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Tocando semana tras semana, y hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 22, pero primero vamos a ver el último versículo del capítulo 21. Por eso quiero invitarlos a que leamos el pasaje de hoy, que es Hechos 21, 40 hasta el 22, 16. Y los vamos a estar leyendo este pasaje de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a realizar primeramente una oración juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites reunirnos en este lugar para alabarte, para poder exaltar tu nombre, y en este día también tú preparas para nosotros una palabra de bendición, que por medio de este pasaje también nosotros seamos alcanzados por la obra de tu Espíritu Santo. Y para esto queremos pedirte que abras nuestro corazón y podamos entender plenamente la obra que tú realizaste, estás realizando y realizarás en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer juntos el versículo clave del día de hoy. El versículo clave es el versículo 15. Lo vamos a leer juntos y a una voz. ¿Ya? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo suyo
a todos los hombres. Para comenzar, quiero compartir con ustedes una hermosa obra de arte que van a ver atrás. ¿Qué les parece? ¿No es preciosa? Esta imagen corresponde al reverso de un tapiz hecho en un telar a mano. Como algunos saben, realizar un tapiz es una tarea muy laboriosa que demanda mucho tiempo y esmero para que no falte ningún detalle. Sin embargo, cuando vemos el dorso, que es desde donde se trabaja, nos encontramos con un manojo de hilos de distintos colores entremezclados y nudos que no nos permiten ver la verdadera obra, que es la que está del otro lado. Aún así, la mezcla caótica del reverso tiene mucho orden y sentido cuando giramos el tapiz. ¿Qué les parece ahora? Allí se puede disfrutar del trabajo que el tejedor había planeado. Por lo tanto, si bien se trabaja desde el reverso, este no es más que una sombra borrosa del proyecto final. Dios es el tejedor que pacientemente va uniendo hilos con cuidado y amor sobre el telar en el que va modelando nuestra vida. Aunque viendo ahora el reverso nos parece que hay mucho que no tiene sentido y que no nos resulta agradable, Dios sigue tejiendo una obra perfecta conforme a su maravillosa providencia. Ante tantas cuestiones a las que no les encontramos explicación alguna, necesitamos recordar que solo estamos viendo la parte de atrás del tejido. Aunque el panorama sea extraño y nos desconcierte y desespere, aunque todo lo percibamos difuso y caótico. Más allá de esto, la verdadera obra es la que hoy no podemos ver. Cada detalle, cada puntada sobre el telar está dentro del propósito final del tejedor. Desde su nacimiento, Dios también había tejido cuidadosamente en el telar de la vida del apóstol Pablo. De manera especial lo formó paso a paso con un propósito que él ni nadie imaginaba. Incluso después de su conversión, ante las expectativas que el Señor tenía en él, Pablo seguía viendo líneas desdibujadas e incomprensibles. Aún así, llegado el tiempo, el tejedor mostró la otra cara del paño y todo tuvo armonioso sentido y un orden perfecto. Tal vez nosotros hoy nos sintamos inquietos y temerosos ante el futuro incierto. Solo vemos hilos y nudos que no parecen tener explicación. Situaciones incomprensibles, experiencias que no nos cierran, un llamado divino que nos parece imposible. Tal vez pensemos que el tejedor se está equivocando, que sus puntadas no tienen sentido. Pero esto es porque solo vemos del otro lado del tejido. Ante la vida de Pablo, aquel celoso perseguidor reclutado por el Señor, que terminó realizando una obra misionera descomunal, hallamos confianza y esperanza. Porque así como Dios obró en su vida, también lo está haciendo en la nuestra. Un día el paño será revelado y lo que parecía un desordenado menjunje se convertirá en un hermoso paisaje. ¿Lo crees así? Amén. Haciendo memoria de lo que habíamos visto la semana pasada, los judíos de Asia habían alborotado al pueblo cuando encontraron a Pablo en el templo. Acusándolo injustamente, juntaron un tumulto y lograron que fuese expulsado del santo lugar. Pero la agitación se volvió tan grande que el tribuno, el jefe de la fortaleza Antonia que quedaba pegada al templo, decidió descender en persona para ver lo que pasaba. Al descubrir que los judíos estaban maltratando a un hombre, lo libró de sus manos y lo hizo llevar al cuartel sin saber lo que ocurría. Ese hombre agredido
a punto de ser asesinado, era Pablo. En el camino, mientras los soldados lo ayudaban a subir encadenado las escalinatas hacia la Antonia, Pablo sorprendió al tribuno con una petición. Le dijo: te ruego que me permitas hablar al pueblo. Su intención, más allá de negar acusaciones, era exponer un discurso muy particular. Entonces, obtenido el permiso del tribuno, desde un púlpito improvisado en las gradas de la elevada fortaleza, exclamó ante el pueblo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Expresándose en lengua hebrea, el idioma del pueblo, Pablo logró que se hiciese silencio y fuese escuchado. Ante un gran auditorio hostil, se dirigió a quienes acababan de agredirlo se dirigió a ellos con mucho amor y respeto, identificándose como un miembro más del pueblo de Israel. A algunos los llamó hermanos, mostrándose como uno más de ellos. A otros los llamó padres, respetando su autoridad. Así inició sus palabras, no para justificarse, sino aprovechando esta oportunidad para predicar el Evangelio de Jesús. Sin embargo, no hizo una presentación de teología cristiana, sino que expuso su mismo testimonio. Les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En efecto, Pablo era un judío de pura sangre. Y esto se evidenciaba en las tres características que definían a un hombre por aquel tiempo: su nacimiento, su educación y su formación. Pablo había nacido en una familia judía de Tarso, la más emblemática ciudad cultural de la época. Como él mismo señaló, fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a su educación, si bien había nacido en Tarso, Pablo fue criado en Jerusalén. Sus padres lo llevaron a esa ciudad cuando era niño. Allí vivió en un ambiente cargado de valores morales y religiosos, pero además fue formado a los pies del famoso rabino Gamaliel, uno de los maestros más importantes y reconocidos. Así que Pablo fue instruido estrictamente en la ley de los antepasados de fe, hasta llegar a convertirse en un fariseo, un religioso bien preparado en el conocimiento de las Escrituras y la tradición hebrea. Siendo fariseo, era un hombre leal y celoso de Dios, tal como aquellos judíos que ahora escuchaban su discurso y procuraban matarlo. Su celo por Dios lo había conducido a oponerse a quienes veía como una amenaza para su pueblo. Así, desde el comienzo de su discurso, de una u otra manera, Pablo se esforzó para hacerles ver a quienes pedían su muerte que él no era más que un judío como ellos, educado en la ley y formado rigurosamente en la misma fe. De este modo, procuró construir un vínculo con sus oyentes, presentándose simplemente como un varón judío lleno del celo de Dios. Como consecuencia de su celo de Dios, Pablo terminó persiguiendo a la iglesia. El apóstol les declaró a los Gálatas: en otro tiempo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora también, ante el pueblo de Jerusalén, Pablo confesó: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
La condición de Pablo como un judío de pura sangre lo había llevado a convertirse en un ferviente perseguidor de cristianos. Por eso él se definió en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En su fanatismo por la ley, Pablo enfrentó a hombres y mujeres sin distinción, a tal punto que recorría las calles arrestando y encarcelando a los creyentes. Los mismos líderes del concilio podían testificar esto, ya que el sumo sacerdote y los ancianos le habían dado cartas que lo acreditaban a salir incluso de Jerusalén para apresar a los cristianos en la ciudad de Damasco. De esta forma, en sus palabras ante el pueblo de Jerusalén, Pablo no dejó duda alguna de su condición como un judío ejemplar y sumamente celoso de Dios. Aún así, él no buscaba gloriarse, sino mostrarse tan apasionado por el judaísmo como sus oyentes. Pablo quería mostrarse como uno de ellos. Quería que la gente pudiese reconocer que no estaban frente a un hereje o un enemigo del pueblo de Israel. Él no era un opositor a las Escrituras, ni un profanador del templo, ni un impostor que fingía ser un judío leal sin serlo. Pablo era un judío con todas las letras. ¿Y por qué se esforzó tanto en mostrar sus credenciales ante el pueblo? ¿Para qué hizo esto? ¿Por qué se esforzó tanto en contar su historia como un judío de pura sangre? Para predicarles a Jesús. Pablo dejó bien en claro que él era un judío celoso de Dios, como sus acusadores. Él era uno como cualquier otro, igual que quienes atentaban contra él. Pablo se mostró como uno más para poder llegar a sus corazones con el Evangelio de Jesús. Porque en realidad, ningún cristiano es de una raza superior o inferior al resto de las personas. Y ningún cristiano es llamado a vivir aislado de la humanidad. Si bien somos muy benditos y herederos del reino celestial por la fe en Jesús, no somos ni mejores ni peores que los demás. Somos privilegiados no por nuestros méritos, sino por la acción soberana del Señor. Pero tenemos los mismos derechos y obligaciones en nuestra sociedad. Un cristiano es un ciudadano más. Un ciudadano que se esfuerza por ser doblemente responsable para no deshonrar a su Señor. Un ciudadano que estudia, trabaja, forma su familia, respeta las leyes y las buenas costumbres, como toda buena persona, como toda persona de bien. Pero lo que no compartimos con otros, de ninguna manera, es el pecado. Los hábitos de pecado no son parte de nuestra vida, o no debieran serlo. Para que otros escuchen el mensaje de salvación en Cristo que tenemos para comunicarles, no solo tenemos que salir a hablar de nuestra fe, también tenemos que mostrar que somos ciudadanos honrados, ciudadanos de pura sangre, como Pablo. Cuando la gente ve nuestras vidas, nuestras luchas, nuestra actitud ante la adversidad, debe sentir que lo que tenemos para decir vale la pena ser escuchado, porque transitamos por las mismas circunstancias que todos. Allí, cuando el otro puede ver que somos como él, allí está la predicación más eficaz. Pablo lo reconoció así, y al presentarse como un judío más ante su pueblo, al hablarles en su mismo idioma, logró ser escuchado. Por lo tanto, procuremos reflejar a nuestro Señor Jesús, no por llevar vidas extravagantes o aisladas, sino vidas reales, vidas en santidad. Todo lo que el Señor nos ha permitido transitar, cada experiencia que nos tocó enfrentar, siempre estuvo dentro de sus maravillosos propósitos. Fuimos forjados por sus manos para que podamos ser testigos de su obra a todos los hombres. Que quienes nos rodean, al ver que somos como todos, con las mismas luchas, con los mismos padecimientos, que hablamos el mismo idioma, también sientan deseo de escuchar lo que tenemos para decir. Y entonces, de corazón a corazón, demos a conocer la salvación que obró en nosotros y que solo se encuentra en Cristo. Amén. Reconociendo la guía del Señor a lo largo de su vida,
Pablo continuó su testimonio diciendo: aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El libro de Hechos ya nos había relatado la conversión de Pablo a partir de su encuentro con Jesús en su camino a Damasco. Ahora, Pablo mismo es quien testifica su experiencia. El apóstol reconoce que por su celo había salido a cazar cristianos, pero en el proceso fue sorprendido por el Señor, que se le presentó en una luz resplandeciente. Esa luz lo dejó temporalmente ciego. En medio del resplandor cayó desplomado ante Jesús, quien le hizo ver que su persecución no era contra los creyentes, sino contra él. Desconcertado y lleno de temor, Pablo preguntó qué debía hacer. Entonces Cristo lo envió a la ciudad a esperar instrucciones. Pablo no estuvo solo en su encuentro con Jesús resucitado. Aquellos con quienes había salido a apresar cristianos vieron espantados la luz, aunque no identificaron a nadie en medio de ella. Oyeron la voz, pero no comprendieron lo que decía. Esos acompañantes se volvieron testigos decisivos del acontecimiento sobrenatural, aunque el mensaje celestial fue exclusivamente para Pablo. De este modo, el cazador fue cazado. El perseguidor fue apresado y reclutado para la obra del Evangelio. Pablo tenía celo de Dios, pero hasta ahora no había comprendido la voluntad del Señor. Por eso, sin habérselo propuesto, se había convertido en su enemigo. Esta era la misma condición en la que estaban quienes oían el discurso de Pablo. Por eso, en una de sus cartas, el apóstol se refirió a los judíos con profundo dolor, diciendo: doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos ansiaban agradar a Dios, pero estaban yendo por el camino equivocado por desconocer su voluntad. Por lo tanto, con su testimonio, Pablo esperó que sus oyentes reconociesen su estado espiritual, porque por más que alguien quiera agradar a Dios, si no conoce su voluntad, fácilmente se convierte en un enemigo de su obra. El Señor nos revela su voluntad a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Por eso, si queremos agradar al Señor, necesitamos ante todo adentrarnos en su palabra y orar constantemente, pidiendo la guía del Espíritu Santo para no errar el camino. Pablo continuó su relato mencionando a un personaje central. Dijo: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Como parte fundamental de su testimonio, Pablo mencionó a Ananías, otro judío ejemplar. Este varón piadoso fue quien oró por él para que recobrase la vista. Después de que Pablo fue restaurado, Ananías le dio un mensaje de parte del Señor. Le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por medio de un hombre de fe, el Señor le reveló a Pablo que había sido llamado para ser su testigo. De este modo, antes de que comenzase a trabajar por el Evangelio, Dios le manifestó hacia dónde dirigiría su vida conforme a sus propósitos. Le anticipó lo que su preciosa providencia lo llevaría a hacer. Así que ante aquel público hostil, Pablo no buscó defenderse, justificando punto por punto la falsedad de las acusaciones que se le hacían. Diferente a esto,
Él les compartió el testimonio de su conversión para acercarlos a Cristo. Todos los cristianos deberíamos estar siempre listos a compartir con simpleza y seguridad nuestro testimonio como Pablo. Un cristiano debería poder hablar de su propia experiencia espiritual con sencillez para testificar la obra de Jesús en su vida. Compartir su historia, su encuentro con el Señor y la visión que obtuvo en Él. No obstante, esto no siempre es así. Muchos de los cristianos de hoy no sabemos revelar la obra que Dios realizó en nuestra vida. Por eso, necesitamos ejercitarnos en esto. Nuestro testimonio es vital para manifestar a Cristo. Lo que más llega al corazón de los otros no son las muestras de vastos conocimientos intelectuales y teológicos, sino el testimonio de nuestro encuentro con Jesús. Ante su pueblo, Pablo lo reconoció así y por eso quiso dar a conocer la obra transformadora del Señor. Quiso manifestar la perfecta acción de aquel que había tejido cuidadosamente su vida hasta conducirlo a Cristo. Pero en el encuentro de Jesús resucitado con Pablo, fue necesario algo más. Después de transmitirle el mensaje del Señor, Ananías animó a Pablo a tomar una decisión. Le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Jesús se había presentado ante Pablo para llamarlo a la salvación y otorgarle una nueva vida con una misión gloriosa. Pero era Pablo quien debía levantarse y decidir seguir ese camino. Para esto tenía que recibir la salvación de Jesús arrepintiéndose y creyendo en Él. Esto era lo que Pablo quería recalcar ante sus oyentes. También quienes lo oían debían tomar una decisión. Delante de ellos la luz del Evangelio de Cristo estaba resplandeciendo, pero ahora necesitaban levantarse de su estado espiritual caído, lavar sus pecados e invocar el nombre de Jesús si querían ser salvos. Nuestra salvación es gratuita y es el Señor quien toma la iniciativa al venir a nuestro encuentro. Solo por la fe en Cristo somos salvos, no por nuestras obras. No obstante, reconociendo su amor y misericordia, reconociendo su llamado a la vida, todos necesitan tomar una decisión. La decisión de levantarse y seguirlo. Dejar atrás la vida de pecado y rendirse ante Jesús, confesándolo como Señor y Salvador. De esta manera, al compartir su testimonio, Pablo expuso ante sus oyentes la maravillosa providencia de Dios. La providencia de Dios es el carácter del Señor soberano, que gobierna todo el universo, cuidando y conduciendo cada detalle a fin de que se cumpla su voluntad. Pablo había descubierto en sí mismo la providencia del Dios fiel, que lo había forjado desde su mismo nacimiento para utilizarlo conforme a su propósito único y glorioso. El tejedor había dado cada puntada exacta, eligiendo los colores precisos de los hilos, atando los nudos necesarios para hacer de él una perfecta obra de arte, una obra que encajara en el gran tejido de su obra redentora. Todo lo que Pablo había experimentado en su vida lo condujo hasta aquel momento, de pie ante su pueblo, testificando que en el nombre del Señor Jesús hay poder para transformar y dar nueva vida a todo aquel que crea en Él. Poder para vivificar aún al peor pecador. En el Dios perfecto, cada detalle de la vida de Pablo tenía el más significativo sentido. Y así lo es con cada uno de nosotros. Tu historia es única e irrepetible. Tu esencia, tus vivencias, tu condición, tu realidad
Tan única es tu vida que no ha habido, no hay, ni habrá alguien como vos. Por eso, tal como tu vida es única, también es único el propósito que Dios tuvo para vos. En su providencia, el Señor te condujo hasta este punto para bendecirte y para llamarte a ser una bendición para el mundo. Por más que las puntadas en tu tapiz muchas veces se vean como inadecuadas y otras veces inexplicables, cada experiencia hermosa o dolorosa, cada aprendizaje, cada éxito y cada fracaso, cada frustración, todo lo que Dios nos ha permitido vivir hasta el más mínimo detalle, fueron puntadas necesarias del tejedor para hacernos parte de su obra redentora. Quien reconoce esto puede vivir agradecido ante cualquier circunstancia. Puede sentir confianza aún en medio del mayor desconcierto. Puede tener esperanza en medio del dolor. Paz ante lo inentendible. Un inquebrantable amor hacia aquel que va tejiendo su vida. Puedes clamar ante el Señor como David. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Con la misma visión que tuvo para con Pablo, el Señor hoy nos llama a ser testigos suyos a todos los hombres. Para esto Él nos ha preparado con cada detalle vivido a lo largo de nuestra vida. Asimismo, en el tiempo propicio, Él vino a nuestro encuentro para darnos su salvación. Reconozcamos la obra que nuestro Padre Celestial, como el buen tejedor, ha ido realizando paso a paso desde nuestro nacimiento, preparándonos y entrenándonos según su buena providencia. Somos seres únicos en toda la historia, forjados por Dios para cumplir un propósito también único. Hoy Él nos llama a vivir como testigos de su obra ante las almas, compartiéndoles nuestro testimonio, para que se rindan ante el único que puede darles salvación y una nueva vida. Estemos listos a revelar la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Estemos listos a dar testimonio de Jesús el justo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias por también revelarnos que así como tú trabajaste en el corazón de Pablo, como tú lo forjaste, así como tú lo entrenaste, así también lo haces con nosotros. Señor, gracias porque en tu maravillosa providencia tú nos has llevado a ser lo que somos hasta este punto. Y en cada puntada en el telar, en cada vivencia, hermosa o dolorosa, en cada éxito o frustración, tú estabas llevándonos a ser lo que hoy somos para poder glorificarte a través de manifestar la obra que tú hiciste, haces y harás. Señor, ayúdanos a que por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio como Pablo, nosotros podamos revelar la salvación de Jesús, para que las almas, viendo que somos como todos, también puedan anhelar acercarse a ti, puedan escuchar lo que tenemos para decir. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, por llamarnos a nosotros a vivir para reflejar tu obra, para ser testigos tuyos de tu obra. Señor, muchas gracias te damos por todo y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soberano, mi Salvador.